Shalom, Javerín. Bueno, como ustedes ven en pantalla, la conexión de hoy decía que teníamos que estudiar cosas de Torah. Cualquier cosa de Torah para acrecentar la sabiduría. Y como en noches anteriores les había comentado de estudiar acerca de la Sefirot en diferentes niveles. Les voy a empezar con la imagen que se ve ahí en pantalla. La Sefirot se ven un keter, unas gotas como de agua o rocío, que Jomá, Binah, Jesé, Geburah, Tiferet, Nexá, Jot, Yesod y Malhut. Si ustedes se dan cuenta, Malhut también tiene una corona y la Sefirot de Nexá y de Jot va unida directamente a Malhut. Me hacían una pregunta que por qué esa unión. Si se dan cuenta, el Keter superior tiene la misma configuración de unión de la Sefirot Jomá y Binah. Es un espejo, ¿sí? Es un espejo que refleja todo eso. Más abajo vemos el Ein Sof. Al lado izquierdo de la figura se ve el Adán Kadmon, al lado derecho en color rojo, mundos y los niveles del alma. Corro aquí la pantalla para que se pueda ver mejor. Y bueno, entonces el Akamon equivale al nivel del alma a la Yehida, pero no hay ningún mundo en ese momento porque los mundos, o más bien los Olan, que pues, lo traducen como mundo, yo lo traduciría como el cosmos. En ese instante todavía no hay cosmos, es por encima del cosmos. El Keter, la corona, es la residencia del Abba, de Hashem, vive en Keter, la Sefirot del eterno hacia el hombre, no del hombre hacia el eterno. Más abajo encontramos Jomá, que es la sabiduría, y Bina, que es el entendimiento, y en este instante ya hay un cosmos, un mundo, un Olam llamado Atzilut, que es la emanación o el espíritu, mal dicho espíritu, o el Ruach, y el nivel del alma es la Yehidá. Entonces, en ese instante seguimos avanzando. Se ve en el centro del hombre, de la Ankamon, es el Tiferet, la belleza. Ese está entre los mundos de Atzilut y el mundo de Bria o Berilla. Berilla dicen los sefarditas y Bria dicen los askenazis. En ese nivel encontramos el nivel de la Neshama. Y el Olano, el cosmos de Gesed y Geburah. Entre Bria y Yetzirah encontramos Yesod, la fundación, los fundamentos, que equivalen a los fundamentos de la Torah. También, un momentico, ya. Bueno, entre esos mundos de Bria o Yetzirah o el cosmos, nos encontramos con las bases de entendimiento de la Torah. Y más abajo, a nivel de las piernas, derecha e izquierda, están Nexá y Jot, que ya estarían directamente sobre el Yetzirah, y en el nivel del alma sería el Ruach, la formación y las emociones. Más abajo encontraremos lo que es Malhut. En Malhut se realiza o está la realeza, y es donde es el mundo de Asiyah. Que ocurrió un pequeño, listo. La Asiyah está el mundo de la acción, más bien el cosmos de la acción, y ya sería el cosmos de lo físico, que es la Nefesh. En ese nivel encontramos ya todo lo material del mundo creado, o lo inmaterial del mundo espiritual, por decirlo de esa manera. También vamos a ver o encontramos acá
las clases, ¿sí? Para comprender qué es y qué no es Cábala. Básicamente, Cábala con C o con K en nuestro idioma castizo, y en hebreo se escribe con Kuf, significa es recepción. Eh, entonces, es recibir Cábala, no es magia, Cábala no es brujería, Cábala no son pases místicos, Cábala no es todo lo que cuando la persona menciona Cábala y no se asusta, no, Cábala o Cábalat, por eso el viernes en la noche se le dice Cábalat Shabbat, que es la recepción del Shabbat. Entonces, el Cábala es la recepción de la sabiduría de la Torá. Entonces, debemos conocer primero los principios básicos de la Torá. Para una mejor comprensión de la Torá, nuestros sabios han dividido su estudio en 4 niveles que mnemotécnicamente se les denomina pardes. Y pardes traduce jardín. Entonces, es una sigla, ustedes ven esa parte, Pei, Resh, Dalet y Samek. La Pei significa Peshat, que es lo plano, lo básico. El significado literal tal cual encontramos un libro de la Torá o del Zohar o cualquier libro que nosotros leyamos en el nivel más básico, eso se llama Peshat. La Remesh, que es la Reish, es el significado insinuado, o eso es, la Remesh es como la aplicación o la profecía o el midrash, algo así, que es algo alegórico como para tratar de entender un poquito más la profundidad. El derash o el drush o el drash es significado interpretativo, que es lo que yo aplicaría a mi vida cotidiana de respecto, incluso a pesar de que diríamos que es la vida cotidiana, es un nivel de tercer nivel profundo, o sea que es de actuar. Y el sot, la parte final, es lo que se llama el secreto, el significado esotérico místico. Yo, no, ya se me metió con cosas raras, no. En la parte judía debemos lavar nuestros pensamientos preconcebidos de religiones que a todo le llamaba prohibido o miedo, que, pues eso no es así. Entonces las 3 letras, la Pei también significa, disculpo, la Pei es la palabra o la boca, por eso es por donde se debe actuar con el hablar. La Reish, que es la cabeza, que es lo que el significado de la Torah tiene que empezar a fluir desde nuestra cabeza. La Dalet, que es la puerta en lo que yo voy a practicar, y la Samek, que es la prosperidad que voy a recibir por haber compartido. Eso es como un círculo vicioso. Entonces, seguimos avanzando. Los niveles de conciencia del alma, de las enseñanzas del rabino Moshe Miller y otras fuentes. Así ya es el mundo de la fisicalidad, de la materia como tal. Decimos que los átomos son físicos, a pesar de que no los vemos, nos tocaría usar un microscopio o, bueno, algo bien que aumentara gran capacidad de zoom, los niveles pequeñitos para poderlos ver. No los podemos tocar, o sí los podemos tocar, pero no los podemos sentir, pero igual es parte de la fisicalidad. Entonces está en el mundo de Ashia. El mundo de Ashia o el cosmos de Ashia está dentro de la Sefirot, bueno, o el Olam de Yexiram, que es el Olam de las emociones, entonces el cosmos de las emociones o el mundo de las emociones. Entonces, la fisicalidad necesita las emociones para ser físico. Si una parte física no tiene emociones, pues obviamente no pertenece a esta parte del universo o del cosmos. Entonces, me disculpo, estoy que me la voz. Entonces, así ya está dentro de Yetzirah, y Yetzirah está dentro de Bria o Beriyah, que es el mundo del intelecto, donde surgen nuestras ideas, bueno, que no son nuestras, sino que son del Eterno.
Y a su vez, Brea está dentro de Axilú, que es el mundo del Ruach. Y Axilú está dentro de Adán Kadmon, que es la fuente primordial. Entonces, aunque damos diferentes nombres a los mundos, en realidad no están separados el uno del otro. Imagínese como una cebolla. Está dentro, tiene muchas cáscaras y están dentro una de la otra. Entonces, y forman un solo ser, un solo ente. El caos y lo primordial, lo que se llama Tohu y Bohu, lo que encontramos en Bereshit, en el momento de la creación de todo, de las enseñanzas del rabino Moshe Miller y otras fuentes. Todo en Adán Kadmon es indefinido. En ese instante, pues no conocemos o no sabemos qué tamaño tiene este Adán. Adán, recordemos que la palabra Adán no es el nombre propio de un solo ser. Adán se traduce como un pueblo, como una nación. Entonces, entendemos que Adán Kadmon se está refiriendo a toda una gran creación universal, no un solo ser. También es unificado y simultáneo. Simultáneo significa que son varias cosas a la vez. Superpuesto es un único pensamiento primordial que contradice la idea misma de los mundos en el sentido en que los entendemos como un ser limitado que presupone separación y división. Pues obviamente así no lo es. Subjetivamente, en términos de nuestra conciencia de Hashem, el mundo de Adán Kadmon o el cosmos, si lo vemos como un mundo, nos imaginamos un planeta. Pero si lo vemos como un cosmos, lo imaginamos más grande, como todo un universo. Digamos, un solo universo que contiene muchas galaxias, muchas estrellas, muchos planetas, muchos soles, etcétera, y etcétera. Entonces, este Adán Kadmon es paralelo a la fuente más alta de conciencia en el hombre. Es la conciencia de la unidad total con la luz infinita. También es el primer paso para lograr la separación y la división necesaria para crear los mundos inferiores. Es romper la unidad de la luz tal como está en Adán Kadmon, lo que se llama la ruptura de las vasijas para poder descender esa luz en filtros a nuestro mundo físico. Si esa luz del Eterno llegara directa tal cual, pues todo lo de físico dejaría de ser físico, dejaría de existir. Eso es lo que, de acuerdo a Ishak Ben Luria, el Ari, Talmid de Jacob Ben Cordovero, venimos a conocer como el rompimiento de los vasos Shevirah Hakelin, lo que acabé de explicar. La Cábala luriánica presenta una teoría de la creación y posterior degeneración del mundo y un método práctico para restaurar la armonía original. Bueno, la teoría se basa en tres conceptos. La primera es el Sinsun, lo que se llama contracción o retirada, lo que los científicos llamaron el Big Bang. Es esa primera cuestión. Shevirat Hakelin, la ruptura de los vasos. O sea, los vasos lo vamos a llamar sefirot. Entonces, cada sefirá de los mundos superiores se quebraron y se les salió como el agua o esa luz y fue derramada en la sefirot inferior siguiente. Y por último, el tikkun, que es la restauración, que es la conexión. Bueno, Hashem como el infinito en el Ein Sof. Ein Sof traduce el ojo que nada ve y que todo ve. O sea, más allá de nuestro entendimiento, se repliega en sí mismo para hacer espacio para la creación que ocurre por un rayo de luz desde el infinito hacia el espacio recién provisto. Más tarde, la luz divina se encierra en vasijas finitas, la mayoría de las cuales se rompen bajo la presión y ocurre la catástrofe de la ruptura de los vasos, por la cual la desarmonía y el mal entran en el mundo. Bueno, si no han entendido hasta el momento, pueden hacer preguntas o dejarlas ahí en el fondo de la pregunta. De ahí viene la lucha para librar al mundo del mal y lograr la redención tanto del cosmos como de la historia. Si ve que
el traducir Olam es mejor traducirlo como cosmos. Entonces la redención, el tikkun, es del cosmos, no solo del planeta Tierra ni de los seres que viven en el planeta Tierra. Entonces se nos expande más la visión. Bueno, y entonces, ¿cómo otros mundos, otro planeta, otras galaxias tienen un programa de redención como nosotros? Sí, Hashem tiene un programa de redención para toda la creación, pero a nosotros en este planeta Tierra nos compete la guía llamada Torah. En los otros mundos tienen otra cosa, pues que a nosotros no nos compete. Este evento ocurre en la etapa de Tikkun, en la cual el reino divino mismo es reconstruido. En la teoría del Big Bang de los científicos dice que al final de los tiempos de las galaxias en expansión chocarán contra el finito muro de la expansión y se empezará a devolver otra vez hacia su centro. Eso mismo dice el Tsimshum, que esa es la rectificación, eso es el Tikkun. Entonces, ¿qué ocurre? Las chispas divinas regresan a su fuente y Adán Kadmon, el simbólico hombre primordial, que es la configuración más alta de la luz divina, es reconstruida. O sea, que ese Adán Kadmon, imaginemos una vasija de cristal que es chocado y se desquebraja, pero no se parte ni se destruye, simplemente queda como quebrado, por donde sus fisuras empieza a salirse la luz. El hombre juega un papel importante en este proceso a través de varias kavanot utilizadas durante la oración y a través de intenciones místicas que implican combinaciones secretas de palabras. Bueno, kavanot traduce concentración. Entonces, significa que cuando nosotros oramos o rezamos, tenemos que hacerlo con entendimiento y con mucha concentración en qué es lo que estamos leyendo o haciendo. Y esas combinaciones secretas de palabras, pues hoy día ya no son secretas. Esas son las que estudiamos en Cábala o en el Zohar. Toda esta tarea está dirigida hacia la restauración de la armonía primordial y la reunificación del nombre divino. Perdón. Bueno. A medida que la luz desciende de Adán Kadmon, se divide en 10 cualidades o atributos individuales llamadas Sefirot o Sefira en singular. ¿Ya? Ah, sí. Ok, entonces Sefirot es el plural de la palabra Sefira, que actúan como puntos independientes de luz independientes. Bueno, cada uno de estos puntos es una concentración de luz extremadamente poderosa a medida que desciende de Adán Kadmon. Estas se llaman las Sefirot de Tohu, que significa caos o desorden. Bueno, más adelante explicamos ese Tohu. ¿Por qué no está incluido? El mundo de Tohu no está incluido en el esquema de los 5 mundos mencionados anteriormente, en virtud del hecho de que se rompió y no existe como un plano estable de la realidad. Tohu no lo llamemos mundo, llamémoslo cosmos. Ese cosmos de la creación primaria está por encima del esquema no material. Se dice que los animalitos, cuando mueren, ellos vuelven a su raíz de esencia pura y ellos viven en esos mundos superiores, en Tohu y en Bohu. Ellos no pasan por los ciclos de nosotros, de las sefirot normales, porque se dice que los animales son seres guardianes, son como querubs, como animales que se ven como un ángel, pero con cara de animal y alas, y bueno, es una cuestión que habla la Torah o la Tanakh. Entonces, estos seres van directamente a esos mundos superiores porque ellos son guardianes de todo. Entonces, bueno, anteriormente mencionas, en virtud de hecho de que se rompió y no existe como un plano estable de la realidad. La Sefirot de Tohu, más adelante se explicará que las Sefirot generalmente constituyen la estructura interna de cada uno de los mundos, algo así como los huesos
le dan modelo y forma al cuerpo. Sin embargo, en Tohu, caos en hebreo, esto es precisamente lo que le falta, un cuerpo, una vasija. Las sefirot de Tohu son absolutamente independientes entre sí y no forman interrelaciones entre sí. Por lo tanto, no hay un orden ni una estructura, no se sabe qué es arriba ni qué es abajo, por eso se le llama caos. Por lo tanto, además cada sefirá en Tohu es la manifestación de un solo aspecto absoluto y quinta esencial de la luz del Adán Kadmon. Si lo vemos así, si podríamos dividir cada sefiró dentro del cosmos de Tohu, cada sefiró de las 10 que conocemos sería un cosmos dentro de otros cosmos, serían 10 cosmos dentro del cosmos de Tohu, individualmente. Y no tendrían puentes que los unieran como la sefiró que conocemos normalmente. Por lo tanto, no interactúa con las otras sefirot, ya que no tienen nada en común. Una consecuencia de esta falta de interacción es que ninguna de las sefirot de Tohu puede limitar la actividad y la expansión de ninguna de las otras sefirot a un nivel en el que todas las sefirot puedan funcionar juntas. Bueno, por lo tanto, ninguna de las sefirot puede soportar la actividad de ninguna de las otras sefirot. Esto resulta en la desintegración o ruptura de la sefirot de Tohu. La escritura insinúa este proceso al describir a los reyes posteriores de Edom. Por eso al principio veíamos la sefirot con una corona. Estos son los reyes que gobernaron en la tierra de Edom antes de que ningún rey gobernara a los israelitas, representando la rectificación de Tohu, como se explicará en breve. Belá, hijo de Beor, se convirtió en rey, murió y fue sucedido como rey por Joab. Joab murió y fue sucedido como rey por Cushán. Cushán murió y fue sucedido, etcétera, etcétera. Esa historia la vemos en Bereshit 36, 31 al 39. El rabino Yishal Uria explica que esto se refiere a la sefirot de Tohu, cada una de las cuales gobierna exclusivamente y luego se quiebra y muere. Sin embargo, la ruptura de la sefirot de Tohu no es una coincidencia ni significa un defecto en el proceso creativo. Por el contrario, cumple un propósito muy específico e importante. Crear un estado de separación o división de la luz en cualidades y atributos distintos y así introducir la diversidad en la creación. Porque pues de esos mundos vienen diferentes seres. Sin embargo, dado que el propósito final de la creación no es permanecer en un estado de separación y diversidad, sino más bien lograr la unidad y la armonía. La separación provocada por la destrucción de Tohu se rectifica en Tikkun, que significa, pues obviamente, rectificación, restitución o reforma. Bueno, Tikkun significa la síntesis y la reunificación de la diversidad y fragmentación introducidas por la destrucción de las vasijas de Tohu. La naturaleza y los detalles de la rectificación, los detalles de la rectificación que tiene lugar en Tikkun se analizarán más detalladamente a continuación. Y en la próxima serie de los mundos que se llama Cerca de la Luz. Esa es más o menos la explicación de esa conferencia, esta enseñanza quedará grabada y la subiré a YouTube para las personas que más adelante se puedan conectar y ver desde el principio lo que estábamos diciendo. Tohu, porque en el otro capítulo vamos a ver qué es Bohu. Aquí solamente vimos Tohu. Las sefirot que estaban conectadas, mejor dicho, las sefirot que conocemos hoy día fueron un producto de la desintegración del mundo de Tohu. Si Tohu no hubiera existido, pues las sefirot como tal no habrían en este momento y todo sería un caos, no existiría lo que vemos hoy día. Entonces, es una manera de rectificar estos mundos superiores. Bueno, además les cuento que por Zoom, estamos conectados por Zoom, en modo gratis, para evitar los pagos,
solamente nos permiten máximo 40 minutos de conexión. Entonces, por eso se dieron cuenta que leía extremadamente rápido, pues para alcanzar a comentar todo el paquete del estudio. También en este día, que es el último día de Pesach, que es según la Torá, y esa es la que manda, esa es la que gobierna. Hoy termina Pesach y la Torá dice que es el séptimo día. Hoy es el séptimo día. Dice que los rabinos instituyeron en la diáspora un octavo día y sería mañana. Pero a mí me gusta regirme más por el significado directo de la Torá. Obviamente hay que respetar a nuestros sabios rabinos y ellos lo instituyeron por algo, debe ser. Pero es más valedero lo que manda la Torá que lo que el Talmud dice sobre todas las otras cosas. Las otras rectificaciones que los rabinos hacen para esas conexiones es que antiguamente pues no existía internet y no existían celulares y no existía nada. Y la única forma fuera de Israel para saber cuándo caía una fecha específica era por un sistema de cornos en las puntas de las montañas equidistantes que ellos hacían sonar para mostrar que se acercaba una festividad. Entonces, cuando estaban por fuera de Israel, cuando llegaba la noticia entre montaña y montaña, pues ya era el día siguiente. Entonces, el Talmud dejó eso instituido para que se cree como regla, no sé, para que nadie perdiera la conexión espiritual con las festividades. Esa sería más o menos la opción. Entonces, listo. Queremos algo. Listo. Entonces, la conexión es esa. Por eso es que a veces se da un día de más en la diáspora para poder entender eso. Entonces, la conexión de hoy, lean en sus casas Isayahu, capítulo 11, igual por WhatsApp y por Telegram. Yo subí una explicación del rabino de ese capítulo de Isaías, que es muy importante porque habla acerca de la aparición del Mashiach en las épocas finales. Y eso no significa que uno sea mesiánico, cristiano, ni nada de eso, sino que la Torah habla toda en pro de eso, del reinado del Mashiach. Entonces, Isaías 11 especifica exactamente qué se espera de este Mashiach para la pronta reconstrucción del templo y que sea en nuestros tiempos y amén. Toda rabá por las personas que se conectaron. Como les comenté, este estudio queda subido por YouTube ahorita más tardecito. Entonces, que tengan una buena conexión. Para comer matzá, yo les diría que esperaran hasta el viernes. Ya se podría comer comida normal, ¿sí? Puesto que todavía para respetar lo que decían los rabinos, pues mañana y el jueves todavía deberíamos comer matzá, nada con levadura. Pero igual por Torah, ya el jueves podrían comer, ¿sí? Ya podrían comer. Entonces, ya lo que la conciencia les dicte. Entonces, que tengan una buena semana y que tengan Shavuot. Gracias por la conexión. Hasta la próxima.